A más de un año y medio de la invasión de Rusia a Ucrania, lejos de terminar, la guerra ha entrado en los últimos meses en una nueva etapa, la de la contraofensiva. Las fuerzas ucranianas lanzaron en junio este intento por recuperar masivamente terreno ocupado por los rusos al sur y al este del país. El proceso se venía preparando desde principios de año, pero se demoró, lo que dio tiempo a Rusia para prepararse. Una vez comenzada, la contraofensiva no estuvo a la altura de las expectativas. Si bien Ucrania ha ganado en estos meses más territorio del que había avanzado Rusia en todo el año, especialistas de los aliados ucranianos han señalado que lo ha hecho muy lentamente. La cercanía de los fríos y las lluvias también pone una fecha límite a cuánto más puede extenderse esta incursión, y con el reloj en contra del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, decidió entonces cambiar a su ministro de Defensa días atrás. Del otro lado, en tanto, el mandatario ruso Vladimir Putin se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un para discutir una alianza y encontrar un nuevo proveedor de armas. ¿En qué etapa de la guerra estamos? ¿Qué se puede prever con estos movimientos? Bueno, vamos a hablarlo en los próximos minutos con el docente de Teoría de Relaciones Internacionales y capitán de navío retirado, Ricardo Barbosa, que nos ha acompañado en varias oportunidades. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. ¿Cómo estás? Buen día para todos los escuchos, buen día para ti, Romina, y muchas gracias por la invitación. ¿Te parece si empezamos así como haciendo un gran raconto de cómo llegamos a este punto? Decíamos, un año y medio de la guerra. ¿En qué momento estamos y cómo sintetizarías las distintas etapas? Rápido y sintético, 24 de febrero del 22, el Estado ruso invade al Estado ucraniano a través de 5 puntos principales y 6 secundarios, en total 11. De eso se produce una respuesta, o sea, es la ofensiva, ofenden. Se produce una respuesta del ejército ucraniano que venía preparándose en menor medida desde el 2014, con apoyo de la OTAN, pero a muy bajo nivel. Esa respuesta sirvió para que prácticamente un 25% del territorio que habían ocupado los rusos lo volviera a recuperar Ucrania con una ofensiva que se realizó al norte. Y para que la gente pueda tener una imagen de lo que estamos hablando ahora, se estabiliza una línea de frente de combate, como bien la dijiste, entre norte, este y el sur, que aproximadamente tiene unos 1000 kilómetros de distancia. Es como ir recorriendo, salir de Montevideo, ir por la costa, subir por el Chuy, llegar hasta Artigas y llegar hasta Salto. Esa sería la distancia física que hoy es el frente de batalla. Ese frente de batalla, cuando empieza lo que es la contraofensiva, o sea, la respuesta de la ofensiva, que se había generado muchas expectativas porque eso pasa prácticamente, lo último había sido en septiembre. Después tuvimos el periodo de 3 meses de Bakhmut, que el ejército o el gobierno ruso contrata a Wagner para ocupar la ciudad, que le cuesta casi 60.000 muertos de todo lo que se habló. Y durante ese periodo, el ejército ruso, con uno de los generales que se conocía como el carnicero de Siria, el general Surovikin, amigo de Prigozhin, el líder de Wagner, que ahora lo destituyeron, y estuvo preso y después lo destituyeron, después de toda la debacle de Wagner. Él arma a lo largo de prácticamente, son unos 540 kilómetros y un poco más, arma lo que llaman 3 líneas de defensa. O sea, el ejército ruso durante un año estuvo armando defensas, obviamente aprendiendo de las experiencias y cambiando sus tácticas por la experiencia que tenía. Y pasamos a una situación totalmente diferente para el ejército ucraniano, porque en este momento el ejército ucraniano no se defiende, tiene que atacar, y el ejército ruso tiene que defenderse y no tiene que atacar. Son 2 lógicas diferentes. O sea, los rusos previeron que se iba a dar estaba previsto claramente que se iba a dar esta contraofensiva de Ucrania. Sí, porque
La guerra es la continuación de la política por otros medios. Los líderes, tanto Putin como el presidente ucraniano, tienen sus discursos. En uno es anexar Ucrania. Y era una campaña, vamos a decir, patriótica. Uh-huh. Parte del ADN ruso poder expandirse y mantener su situación a nivel mundial, porque Ucrania pasaría a ser otro país más que estaría contra la frontera rusa, con la intención del pueblo ucraniano de adherirse a la Unión Europea y después de adherirse a la Unión Europea, adherirse a la OTAN. Para Ucrania es la recuperación del suelo patrio en manos de los invasores. Entonces vos ahí tenés dos posiciones totalmente contradictorias una con la otra. Eso lleva a la toma de decisiones militares. Occidente apoya a Ucrania con toda una serie de recursos que se calcula alrededor de 120 mil millones de dólares por año en equipamiento, no en recursos humanos, en inteligencia, en todo lo que vos pienses, y obviamente que tendría que cambiar la situación y empezar la famosa contraofensiva. A nivel estratégico, la guerra se maneja a tres niveles: estratégico, operacional y táctico. El estratégico es vos cuando haces algo que cambia la situación de guerra. Ajá. El operacional es cuando vos estás haciendo algo que te puede favorecer la guerra, y lo táctico es lo pequeño. Lo táctico sería tomarte el ómnibus, lo operacional es calcular cuánto va a demorar el recorrido, y lo estratégico es tener presión en las autoridades para que cambien el recorrido del ómnibus y te dejen en la puerta del lugar donde vas. ¿Y eso qué implica entonces? Traducido a este momento del conflicto que estamos hablando, de que esta contraofensiva busca eso, presionar un poco más a Putin para que desista y... En realidad, el discurso político asociado con los eventos militares es la recuperación total del territorio ocupado por Rusia. Para eso, Ucrania, en este sentido, a diferencia del año anterior, cambia la situación porque Ucrania tiene la iniciativa y el que espera a ver qué hace el otro es Rusia. Entonces, a nivel militar eso es muy importante, quién es el que toma la iniciativa, porque vos sos el que va marcando el ritmo de las cosas que van aconteciendo. Ucrania hace un avance, no en los 900 kilómetros, porque si te acordás, volaron una represa, la nueva Kakhovka, que es más o menos la mitad de la represa de Salto Grande. Eso inundó 400 kilómetros, entonces te quedan casi 500 kilómetros para cubrir 600 kilómetros. En esos 600 kilómetros, Ucrania presionó en 5 puntos principales. ¿Por qué? Porque vos podés tener información de lo que está, pero hasta que vos no presionás, no sabés a qué te enfrentás. Claro. Es como buscar en una pared de yeso una pinchadura de agua. Entonces empezás a apretar la pared de yeso con el dedo en distintos lugares. El problema que tenés es que si vos apretás muy fuerte con tu dedo en todos los lugares, te lo podés quebrar. Y si te lo quebrás, no tenés capacidad de respuesta. Entonces, las presiones de Ucrania fueron en 5 lugares, de los cuales, al principio, no fueron de buena... o sea, no tuvieron lo que habían pensado, porque las defensas rusas que se armaron son muy complicadas. Hoy la tecnología permite, vos tirás un cohete y sembrás campos de minas, pasás con un camión. Ese es un panorama, por ejemplo, la cantidad de minas que se encontraron fue un panorama complicado para los ucranianos. Sí. Hoy la gente, de repente, de ver las películas de guerra, ve que entierran la mina. Bueno, hoy desde el aire se tiran, y algunas se entierran y otras quedan casi en superficie. Hay visores nocturnos que te permiten ver las metálicas. Vos mirás con un visor nocturno y ves un montón de puntitos en el terreno, y son minas metálicas antipersonales de 250 gramos que te vuela de la pierna para abajo, pero te inutiliza. Las de blindado ya pesan 4 o 5 kilos, hay que enterrarlas. Necesitas la presión de 30 toneladas para arriba para que exploten. O sea, vos podés caminar por arriba de ella y no explotar, pero si pasa el blindado explota. Y todo eso es como si vos en tu casa tenés problemas de que se te está metiendo gente. Ponés un alambrado, pero se te va a seguir metiendo gente. Ponés una cámara, se te va a seguir metiendo gente, pero vos ves. Entonces, el obstáculo sin una acción no sirve para nada. Entonces vos tenés los campos de minas, tenés líneas de trincheras, tenés unos triángulos que se llaman dientes de dragón, que van enterrados, que miden más o menos 1,50 m y de base 1 metro por 1 metro, que es para impedir el avance de los tanques. Después tenés otra línea más de trinchera. Todo eso
Cuando vos te aproximás, limpiás el campo de minas, mandás los tanques para limpiar minas, todo eso, normalmente va protegido por artillería. O sea, hay gente que te está viendo y manda a tirar los cañones para que caigan donde vos estás. Y lo que puede pasar es que encuentres caminos que no estén minados, pero tenés la pregunta si ese camino no minado fue hecho a propósito para conducirte a un lugar, después lo que se llama la zona de masacre. O sea, entras en esa zona y te tiran con de todo y te desaparece. Y con ese panorama se encontraron las tropas ucranianas entonces. Sí. No es, para los que estamos en el tema militar, no es nuevo. Porque si vos lees el libro, los generales hablan de Sir Leader Hart, que es un estratega británico de principios del siglo XX, él entrevista a los generales vivos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le relatan lo que les pasó cuando se enfrentaron al ejército soviético en esa zona. Y lo que cuentan ellos es que las defensas las tenían que, no era 1-3 como dicen los manuales normalmente, sino que era de 1-6. Necesitaba 6 personas contra 1 para poder vencer a eso. Hoy eso se está dando, pero lo que los números dan, porque hay un montón de gente que le interesa toda esta temática, y prácticamente te podés enterar al día de qué cantidad de muertos, vehículos destruidos, qué tipo de vehículos, porque todo eso con las redes, las comunicaciones, con la internet, sale todos los días. Y hay gente que se dedica a conectarse y a recolectar esa foto y identificar los vehículos para ver si es cierto o no que sucede eso. Del inicio de la guerra ahora, Rusia aproximadamente tiene 300.000 muertos, Ucrania tiene 180.000. Hoy, al día de hoy, las bajas que se están dando desde esta contraofensiva, se está hablando de que, ya te digo exacto. Ricardo tiene todo documentado ahí, está revisando los papeles. Para Ucrania aproximadamente lleva 900 bajas y Rusia lleva alrededor de 1.600, donde tienen bajas, son heridos o muertos alrededor de 9 por día y los rusos 15 por día. ¿Qué te marca estos guarismos? Que el que está atacando tiene menos muertos que el que está defendiendo, y tendría que ser al revés. Rusia está haciendo lo que se llama tácticamente una defensa activa. Vos tenés 3 formas de defender: te quedás quieto, te movés o atacás. Entonces la defensa activa es la mitad entre las dos puntas. ¿Qué haces? Te replegás un poco, cuando los dejas avanzar los vuelves a contraatacar. Bien. En el entendido de con eso lográs frenar ese avance inicial. Hay una zona que se llama Robotine, que está al norte de la represa Nueva Kakhovka, que hace 15 días, 20 días, pudieron romper el campo de minas, pudieron romper lo que sería la primera línea, y ahora están llegando a una segunda línea. Pero todo esto que te estoy hablando son solamente 11 kilómetros lineales. Claro. Y el objetivo estratégico de Ucrania era cortar lo que se llama el corredor ruso, que es toda esa franja que está entre Ucrania y Rusia, para poder cortar la parte logística y toda la parte del sur que empieza a caer. Eso no se va a dar este año. Ahí está. Bueno, por eso es que se habla, y varios análisis hablan de la lentitud de esta contraofensiva. Lo que pasa es que en el papel todos somos unos fenómenos. Claro. En el papel somos bárbaros. ¿Vos cómo lo veías antes? ¿Cómo veías antes esta posibilidad? Baja. Hay una cosa que en las guerras hay varios planos que se trabajan. Uno es el psicológico. Dentro del psicológico entra la propaganda. Entonces, si vos tenés una generación de expectativas, obviamente que el que no domina el tema va a repetir esa expectativa o lo va a ver, aparte con el listado de todo el equipamiento que se le entregó. Bueno, ese era uno de los aspectos que te iba a preguntar, porque estamos hablando de que, está bien, Ucrania siempre pide más, demanda más, pero había recibido muy buen equipamiento para dar este paso, ¿no? Para esta etapa. ¿Qué pasa si yo te doy una computadora con teclas en cirílico? No sabría usarla. O podrías aprender y te va a llevar un tiempo. Claro. Entonces vos tenés un ejército ucraniano que perteneció a la Unión Soviética, que su lógica de funcionamiento y su equipamiento era la doctrina soviética. La doctrina es un conjunto de reglas y normas de cómo vas a utilizar las cosas. Eso tenés que romperlo y poner todo lo occidental. El ejército ucraniano está parecido a lo que fue en la Segunda Guerra Mundial el ejército americano cuando empieza a invadir África, para de esa manera entrenarse y practicar en el enfrentamiento contra el ejército alemán. Y de esa práctica después de ahí van a Italia, y después que practican de vuelta en Italia recién van a Normandía. Entonces eso lleva un proceso. Esto lleva un proceso.
Entonces lo que hubo al principio fue, se usó el material ruso, soviético, se proveyó de todo lo que había en Europa, que quedaba un montón en la vuelta, y se siguió utilizando hasta destruirlo o hasta quedar en reservas, y después se incorpora el material occidental que implica entrenar a las tripulaciones, no solo en el uso, sino en trabajar en conjunto, porque hoy la guerra es una computadora con algo. Es una computadora con un cañón, es una computadora con un motor de avión, es una computadora con un infante. Entonces vos estás en el tanque y estás viendo el escenario de repente en 100 kilómetros a la redonda y te están pasando la información de dónde detectan a los enemigos, para vos saber qué es lo que vas a hacer. Pero no lo podés hacer solo, lo tenés que hacer con tus otros compañeros, con la infantería que te va apoyando, con la aviación que tenés arriba o los drones, con la información satelital, la procesación de la información y que te dan la orden de qué es lo que tenés que hacer. Hasta ahora vimos como táctica y estrategia, pero una como bajada a tierra. Se habla en los reportes que veía de que van lo que puede avanzar Ucrania entonces, y esa contraofensiva consiste en ir de a poquito liberando como de aldea a aldea o hasta de casa en casa. Sí. ¿Están así? Sí. El avance de estos 10 kilómetros fue casa por casa. Y de ciudades que quedan los pilares nada más. Porque vos, el problema que tenés es que no te podés meter tanto, porque si te metés tanto, te empiezan a atacar de los costados, pero aparte, a vos te quedan 900 kilómetros para proteger. Si vos te debilitás, o te pueden entrar por ahí, o si vos sacás recursos de otro lado, te pueden entrar por otro lado. Ucrania hoy tiene 2 puntos fuertes de entrada, que obliga al ejército ruso a moverse en esos 1000 kilómetros de sur a norte para tratar de protegerlos. Esto lleva a lo que, una vez hablamos acá, a una guerra de desgaste, a una guerra prolongada y de desgaste. Como mínimo se está hablando hasta el 25, yo creo que va a ir hasta el 26 fácil. ¿Hasta el 26 fácil? Fácil, sí. Porque estás hablando de un frente de 1000 kilómetros por casi 100 kilómetros. Tenés que recuperarlo. Y del otro lado tenés el ejército ruso, que no se va a retirar. ¿Cómo juega el tiempo acá? Porque yo decía, está el tema del factor climático, ¿no? Por ejemplo, en esta contraofensiva ucraniana. Se decía, se dio más lento de lo que se esperaba, pero ¿de qué manera puede incidir? ¿Cuánto tiempo más tiene de margen, ¿no?, para actuar teniendo en cuenta las condiciones climáticas? Esa zona es una zona muy fértil y vos encontrás de repente hasta 15 metros de tierra negra. Cuando llueve, que es primavera y otoño, lo que le dicen la Rasputiza, llueve mucho. Y vos, un tanque de 30, 40 toneladas a un vehículo, se entierran en 2 metros de barro. No avanzás. Claro. No avanzás con el elemento pesado que te puede servir. Podés ir con la infantería y moverte y hacer algo. Esta contraofensiva ya lleva 90 días. Y normalmente en los 90 días vos tenés que tener resultados o para un lado o para el otro. Los resultados es la mitad de lo esperado. Quedan entre 30 y 45 días. Por ejemplo, ahora el viernes y el sábado próximo está anunciado lluvias. Entonces está de a poco empezando a llover. Ahí se pararía los grandes movimientos y después vendría el invierno. Lo que no sé es qué nivel de entrenamiento la OTAN le ha dado al ejército ucraniano, porque la OTAN tiene una parte especializada que es guerra en montaña, que es en Suecia, Noruega y el norte de Alemania. Y eso siempre tienen mucho entrenamiento y tienen mucho equipo de tecnología incorporado. Por ejemplo, los uniformes para el ejército ártico van con baterías y es liviano y vos estás a 25 grados. El problema es que te quedes sin pila. Pero tenés botas especiales. Claro. O sea, tenés todo un equipamiento especial que no sé hasta qué nivel Rusia lo tiene. Pero vamos a ponerle que se vence la contraofensiva como máximo 45 días, promedio 30 días. Y ahí cada uno se va a quedar, se va a fortalecer, y el año que viene volveremos y ahí veremos de repente entrar a los tanques americanos que no entraron, los tanques británicos, el Abrams. Veremos entrar los tanques británicos del Challenger, que tampoco entraron. Capaz que ya están algunos F-16 en la vuelta. O sea, toda la gran promesa de Occidente es seguir apoyando.
Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Ricardo Barbosa, licenciado en Relaciones Internacionales, docente de Teoría de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la UDELAR, capitán de navío retirado. Nos quedan varios temas para hablar, Ricardo, entre otras cosas. Bueno, ¿por qué se dio el cambio, ¿no?, del ministro de Defensa ucraniano? ¿Qué puede implicar estas conversaciones que está teniendo el presidente ruso Vladimir Putin con el líder norcoreano Kim Jong-un para discutir una alianza, para encontrar un nuevo proveedor de armas? Enseguida volvemos con eso. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos dando una mirada a la realidad actual de la guerra de Ucrania. Ese país está desarrollando una contraofensiva para recuperar territorio perdido ante Rusia, pero el camino viene más lento de lo que se proponían los ucranianos. Bueno, ¿por qué? ¿En qué etapa de la guerra estamos? ¿Qué se puede prever con estos movimientos? De eso estamos conversando con el docente de Teoría de Relaciones Internacionales y capitán de navío retirado, Ricardo Barbosa. Ricardo, veía acá, algunos mensajes de oyentes. Por ejemplo, Marcelo dice: tengo entendido que a Rusia le pasó lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial. Las líneas de suministro al frente, el apoyo logístico, eran demasiado lentos para la velocidad con la que avanzaban los tanques. He visto fotos aéreas de kilómetros de línea de suministros rusas atascadas en los malos caminos. ¿Sobre eso? Sí, eso se dio al principio. Como hablábamos fuera de micrófono, la estrategia inicial era que en 5 días ocupaban todo el país. Entonces los militares, cuando nos vamos de maniobra, nos vamos en un ejercicio, es como irte de camping, te llevas todo. ¿Para cuánto? Claro. 24, 48, 72 horas. Normalmente te llevas para 72 horas. Después de las 72 horas necesitas el apoyo, lo que se llama el escalón logístico. Comida, combustible, heridos, todo un montón de cosas. Como no se previó eso, después cuando lo necesitas, se te hace un tapón, porque necesitas tanto para todos. Imagínense que fueron 150.000 personas que entraron a Ucrania para estar en 5 días solucionando el problema y volverse. No se solucionó el problema, hubo que buscar la solución. Siempre todos los ejércitos o todas las guerras, el gran problema es el problema logístico, es cómo haces llegar lo que necesita la persona que está combatiendo adelante, traerlo de repente acá en Rusia estamos hablando de 1.000 kilómetros, porque claro, los centros de aprovisionamiento están dentro de Rusia. Claro. Ese es el gran tema, y una de las estrategias que ha seguido Ucrania en esta contraofensiva ha sido atacar con misiles de largo alcance o los puertos de Crimea o los nudos logísticos dentro de la zona ocupada, para hacer lo que hicieron los americanos en Normandía, el desembarco del día D, que fue atacar la logística alemana. Y pese a eso, los alemanes, que se pensaba que iban a durar un mes, duraron 3 meses y no perdieron porque fueran malos, sino porque no tenían balas, no tenían combustible, no tenían cosas para poder utilizar. O sea que ahora en ese sentido, ¿qué resultado está teniendo este tipo de ataques de Ucrania en lo que es la logística rusa? Va afectando, sigue afectando. Por eso los ataques al puente de Kerch se han visto varias veces. Acá con Emiliano, cuando fue el primero, lo estuvimos hablando y yo le decía, mirá, para mí esto fue una lancha dirigida, y al final había sido una lancha dirigida, y eso va estrangulando y te va complicando la situación, porque si vos reventás una línea férrea, vos en una línea férrea de repente con 3 locomotoras cargás 50 tanques más 50 vagones más con suministros, y eso no te llega. Y al no llegarte no podés hacer lo que el general o el oficial había pensado hacer. Malvinas fue otro ejemplo. Le hunden el Atlantic Conveyor, pierden 2 helicópteros grandes y los ingleses tuvieron que caminar todas las Islas Malvinas porque lo que habían planificado era todo con helicópteros y se quedan sin helicópteros. Entonces la logística es fundamental. En este panorama, con lo que estabas relatando en el primer bloque, ¿no?, de las características de esta contraofensiva, yo mencionaba lo de los análisis que decían, bueno, que va bastante más lento de lo esperado. Tú decías, bueno, pero era esperable también, ¿no?, que esto se podía dar, que se iba a empezar a entrar en un escenario de estancamiento. Se conoció la noticia que llamó la atención respecto a, bueno, la sustitución del ministro de Defensa ucraniano, ¿verdad? Una decisión tomada por Volodymyr Zelensky. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con cómo se estaba desarrollando? No, por las noticias que leí está asociado a un problema de corrupción de compra de chalecos al triple del precio que está en plaza.
No nos olvidemos que Ucrania era el país más corrupto de toda Europa. Ujú. No nos olvidemos que hace poco la Unión Europea le ha exigido cambios legislativos al gobierno ucraniano en el tema judicial, en el tema de los medios de comunicación y en los temas de tipificación de delitos, a lo cual Ucrania accedió porque quiere integrar la Unión Europea y la OTAN a futuro. El nuevo ministro se llama Rustem Umerov, es un tártaro que está étnicamente muy vinculado a los grupos musulmanes y árabes. La idea, por lo que se ve, es que este hombre, porque vamos a decir, el vínculo con Occidente ya está a través del presidente Zelensky. Claro. Ahora hay que buscar el vínculo ante otros grandes grupos, como los musulmanes y los árabes, que en unos tenés muchos recursos humanos, en los musulmanes, y en los árabes tenés muchos recursos económicos. Entonces, la guerra no se define normalmente en el terreno, sino que se define por fuera del terreno. Si vos fueras a la Segunda Guerra Mundial, el teatro de operaciones, una parte era Europa, la otra parte era el resto del mundo. Roosevelt negoció con los presidentes para cortar apoyo a la Alemania nazi. Entonces ahora acá vos tenés dos contendientes, Rusia y Ucrania. Ucrania depende del apoyo de Occidente. A Rusia le sirve una guerra prolongada. ¿Por qué? Porque juega que esas democracias, sus habitantes, o sea, los que votan y los que toman la decisión, empiecen a hastiarse de estar aportando dinero en una guerra que no participan. Ya está, se van a cansar, piensa Rusia. Ese es el argumento que anda en la vuelta en el Partido Republicano ahora que están las internas para las próximas elecciones. El mismo argumento que se usó en 1919 cuando el presidente norteamericano, fundador de la Sociedad de las Naciones, no logró que Estados Unidos se integrara a la Sociedad de las Naciones. El aislacionismo se llama. Entonces, Rusia, con las desestabilizaciones que se están produciendo en África, producidas o no por Rusia, pero también por parte local, está cambiando el foco de atención tanto para Europa como para los habitantes occidentales. Entonces la jugada sería restarle apoyo de Occidente a Ucrania y Ucrania caería. La jugada occidental sería a largo plazo las sanciones para que el sistema económico ruso, que si bien tenía mucho material, pero ahora está incorporando blindados del año 50 para las segundas líneas, está en el mismo problema. Entonces vos ahora lo que estás viendo, que lo anunciaste, la reunión de Putin con el líder de Corea del Norte. ¿Qué puede implicar eso? Un intercambio, yo te doy algo, vos me das algo. Corea del Norte, en una lógica de Guerra Fría, tiene equipamiento en lo que se llama un ejército industrial, o sea, mucha cantidad, mucha masa. Tiene millones de tiros de un calibre 155, que es aproximadamente un poco más grande que un termo y pesa 4 o 5 kilos. Pero a Ucrania le pasa lo mismo. Esta contraofensiva se hizo con la donación de 6 millones de tiros de Corea del Sur, que estaba en la misma lógica de enfrentamiento contra Corea del Norte. Ahora, Corea del Norte tiene almacenado mucha cantidad de material no moderno, pero útil, y se supone de que Rusia lo va a intercambiar, por lo que les dijeron, por comida, por tecnología para el tema nuclear y para el tema de dirección de los misiles balísticos, o sea, los misiles que salen a la estratosfera y caen en un continente al otro. Ese sería el intercambio, pero lo que vos estás viendo es que la logística rusa no puede soportar el ritmo de combate que se está dando. Rusia arrancó con 18 millones de tiros de 155. Gastó ya 14 millones de tiros de 155. Le quedan 4 millones. Si Corea del Norte lo apoya, lo puede apoyar con 8 o 9 millones más. El otro gran proveedor puede ser Irán, que Irán está construyendo en Tajikistán drones, que es un misil barato. Están construyendo alrededor de 6.000 para que entren en la campaña de invierno. Se buscó munición para Ucrania en Brasil, que es uno de los grandes productores de munición 155, y Brasil dijo que no. ¿Cuál es el panorama viéndolo desde arriba? La guerra ocurre en territorio ucraniano, hay un pacto de todos los estados de no propagar esa guerra como fue en la Primera Guerra Mundial, ocurre solo en Ucrania, como en Siria ocurre solo en Siria, o en Libia ocurre solo en Libia, no se expande, y se juega en otros lugares. Se juegan las democracias occidentales, se juegan los países autoritarios que apoyan a Rusia,
y está el intercambio de sanciones de un lado para el otro. El tema es que los dos principales que pueden apoyar a Rusia, Irán y Corea del Norte, ya están sancionados. El que no lo va a apoyar porque pierde más de lo que gana es China. Porque China vive de lo que vende para afuera. Y China vive de lo que consume de afuera hacia adentro. No es autosuficiente. Entonces no puede entrar en esa competencia porque el daño que la ocasionaría sería mucho más grande que el daño a Irán o a Corea del Norte. Claro. Y eso sí sería como desestabilizador en caso de que entrara China a jugar. Sí, no lo va a hacer. Por la masa y porque todavía tiene la lógica del ejército industrial. O sea, el ejército industrial, la lógica de la cantidad. Occidente tiene la lógica del ejército tecnificado. A partir de los 70 se dieron cuenta que era más barato invertir en tecnología que hacer masa de cantidad, porque si no los recursos del país no te dan. Pero hoy un fierro tirado es un fierro tirado si piensa mejor, y si no piensa es un fierro tirado y a alguien le pegará. Por el tipo de aporte que estás diciendo que puede hacer Corea del Norte o Irán, esto lo que le permite a Rusia en todo caso es seguir con esto, prolongar, digamos, pero no que vayamos a tener una gran novedad, o sí, ¿qué puede pasar en los próximos meses? Ya si pensamos en, esta nueva etapa en la que entramos, ¿no? De cierto estancamiento en el conflicto. Rusia tiene movilizados 450.000 efectivos, de los cuales 150.000 están involucrados en la contraofensiva. Los otros se están entrenando, preparando, pero gente de bajo nivel, porque la mayoría de la gente la sacrificó en la primera ofensiva del año pasado. Claro. Entonces, vos tenés el problema de que no es vestir a una persona y decirle tira para acá. Claro. Hoy, para que funcione, esa persona tiene que funcionar en conjunto con sus compañeros, con otros elementos, y estar coordinado con los centros de comando, que hoy la información es en tiempo real, es lo que se llama el modo Dios. ¿Por qué? Porque vos estás viendo en tiempo real cómo muere la gente y vos estás decidiendo qué atacar y ves las consecuencias. Es lo que se ve en las películas cuando usan los drones, que le dicen tire, confirme. Confirmar es ver si mataste al tipo, no lo mataste o hiciste el daño que querías hacer. Eso no creo que Rusia tenga la capacidad hoy por hoy de hacer una ofensiva como decir vamos a romper el frente y poder avanzar. Lo que se muestra en el terreno es que está a la defensiva y a una guerra de largo plazo, como yo te decía, que hay una publicación que se llama Ejércitos, que tiene página web y todo ese tipo de cosas, y que en el primer semestre publicó los escenarios posibles. Eso se crea, se hacen indicadores, se toman las posibles variables y se empieza a jugar para ver cuáles podrían ser los futuros o los futuribles. ¿Qué futuro podría tener? En base a cómo van avanzando los hechos, que es la realidad, vos te vas aproximando a uno y otro. Y en el escenario último que ellos habían planteado era estancamiento del conflicto. ¿Y qué implica? Apoyo del exterior. Rusia trata de buscar mejor su fuente, estoy leyendo textual. En el campo de batalla, duros combates a comienzos de la primavera, que fue ahora. Política de Rusia. Continúa al frente de la Federación y las élites rusas apuntan al endurecimiento de las medidas contra la OTAN. Escalada horizontal. Rusia intensifica acciones, lo que se llama guerra híbrida, zona gris, con hackers, con todo ese tipo de cosas. La escala vertical, no hay una escalada vertical, o sea, no participan más países en el conflicto. Y el liderazgo de Ucrania sigue a través del presidente, porque es una causa nacional recuperar el territorio. Y lo que yo a veces escucho es negociar por dar territorio. Es muy fácil hablar desde el escritorio, pero yo te quiero ver cuando vos, todos tus vecinos, la mayoría de los que vos conocés, estuvieron en combate y muchos murieron. Vos después vas a dar territorio y tenés 180.000 muertos como mínimo. Eso es imposible. Entonces va a ser una guerra a largo plazo. Sí, decías recién 2026, decís. Todos hablan 2025, pero 2025 es 2026. Porque no hay ningún arma militar que cambie la guerra de un día para el otro. El único cambio de un día para el otro es político. Y el político quiere decir una toma de decisión de Vladimir Putin o una toma de decisión del presidente ucraniano. Y eso, por lo que se presenta ahora, no se va a dar. Es lo que se llama juego suma cero.
Ricardo Barbosa, licenciado en Relaciones Internacionales, capitán de navío retirado, docente en teoría teoría de las relaciones internacionales en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Gracias, Ricardo, como siempre. No, gracias a ti, espero haber sido claro y le deseo una buena jornada para todos. Muchas gracias.